Buenos días, Marjorie. Buenas tardes aquí en Barcelona y, en fin, y a los que veáis este vídeo grabado, pues bienvenidos a esta nueva entrega de las entrevistas que venimos haciendo online en el Club Tocqueville desde que empezó la pandemia. Como sabéis, el club empezó en Barcelona y la mayor parte de nuestras actividades presenciales han sido en Barcelona hasta que, con ocasión de la pandemia, hemos empezado también a emitir online. Siempre lo hacíamos, pero ahora ya exclusivamente online muchos de los eventos. Y esto ha permitido también que se unan a las actividades del club personas de fuera de Barcelona. Marjorie está ahora mismo en Ecuador. No te he preguntado dónde estabas, pero imagino que en Quito. Así es, estoy en Quito, en la capital de Ecuador. Y Marjorie, ahora enseguida le daré la palabra para que hable ella, pero Marjorie ha sido elegida asambleísta en la nueva Asamblea Nacional, que se eligió el mismo día que se hacía la segunda vuelta, si no me La equivoco. primera vuelta. El mismo día que se hacía la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de las que hablaremos en un momento. Y Marjorie es abogado, es economista y además hizo un máster aquí en Barcelona, en ESADE, o sea que ha reconocido perfectamente el escenario que tengo a mis espaldas. Yo también tengo la suerte de haber estado hace años en Ecuador. No puedo ver las vistas en tu ventana, pero con muchas ganas siempre de volver. Marjorie, la gente que nos escucha, aunque tenemos ya muchos seguidores también de toda Latinoamérica, pero son fundamentalmente de España, y en España hemos seguido la política de Ecuador, ya nos perdonarás, casi siempre como dentro del marco mental de la política latinoamericana y de las grandes corrientes de la política latinoamericana de estos años, que para nosotros eran pues todo el movimiento bolivariano y en este caso pues la personalidad de Correa y las reformas constitucionales y marco que más o menos se ha mantenido hasta estas elecciones presidenciales, ¿no? En las que todavía había un candidato correísta. No sé si nos puedes dar pues una foto de cómo es posible que haya ganado Lasso, que en primera vuelta parecía que había quedado muy detrás del candidato correísta, y qué significa, qué etapa se abre con este mandato de Lasso. ¿Seguiréis en este marco de correísmo, anticorreísmo o se han abierto otros temas? En fin. Bienvenida, muchas gracias. Te Gracias, escuchamos. gracias. Sabes que el discurso de correísmo, anticorreísmo caló en la primera vuelta y evidentemente no dio el resultado que se esperaba. Entonces, más bien, cambió en esta segunda vuelta, cambió el arquetipo y dejó de ser el correísmo versus anticorreísmo, el miedo. Pasamos de tratar de infundir miedo en una campaña, pasamos por el odio, los clivajes, pobres ricos y correístas, anticorreístas, que es sinónimo, al menos mediáticamente, se generó mediáticamente el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, en la segunda vuelta se aprendió de esto, pienso yo, y vemos ya una campaña que más bien trata de buscar espacios donde la gente pueda hacer sinergia, inclusive hasta el eslogan, hablamos del encuentro, un lugar donde ya no tengamos esta confrontación, que pues sí, fue lo que estuvimos acostumbrados estos últimos 14 años en Ecuador. Hablamos del socialismo del siglo XXI. En Ecuador nuestro debate pues no es tan ideológico. Tenemos, por supuesto, una carga ideológica, pero que no es preponderante, por así verlo. En realidad, para nosotros tenemos liderazgos emergentes que responden a las crisis y vamos de una crisis a otra crisis. Entonces, la ideología está en un plano diferente. Respecto al bolivarianismo, del cual podemos hablar de la región también, sigue presente, sí es cierto que sigue presente, pero ha perdido mucha legitimidad, sobre todo por los casos de corrupción que conocemos, bueno, a nivel de la región, como el caso Odebrecht, pero también tenemos casos brutales de corrupción interna que, digamos, nos llenan de estupor día a día en nuestro país y pues eso ha hecho también que pierda credibilidad.
y porque económicamente tenemos también el espejo de una Venezuela destruida y de Argentina. También, hablando en términos de campaña, debo decir que en la primera vuelta se habló mucho de esta comparación, de este contraste con Venezuela, y también nos dimos cuenta, o también la ciudadanía se dio cuenta, que este mensaje de hablar de que vamos a ser Venezuela no tuvo mucho pegue, como decimos acá. Entonces también es algo que se corrigió, entiendo yo, y en la segunda vuelta se dejó de hacer tanto énfasis en estos. Hablamos me hablaste de reformas constitucionales, del correísmo, y yo quisiera poder marcar la diferencia de por qué sí ganó ahora, para responder claramente tu pregunta, y ya no ganó la misma tendencia, que tuvo una votación importante a pesar de 14 años de desgaste y de corrupción. Si bien, como lo mencioné en un inicio, no somos un país donde la ideología sea tan importante, sin embargo, vemos igual que existe un importante número de ecuatorianos que siguió confiando en esta tendencia. Y yo te diría que esto responde a que cuando surge el correísmo en el 2007, a diferencia de lo que tenemos ahora, en el 2007 teníamos una crisis de representación y de legitimidad del sistema. El sistema político ecuatoriano, en esa época pues, se llamaba Congreso, una crisis de partidos políticos y muchos actores políticos muy poderosos, pero los tradicionales. Entonces Correa fue la respuesta a esta crisis política de los años 90, que entiendo yo también es similar también en la región, y Ecuador en ese momento buscó un cambio. En lo que podemos ver ahora, en el 2021, es que tenemos una crisis, sí, pero ya no es igual, digamos, hay una legitimidad del sistema político, pero también hay una transición en el sistema de partidos. Tenemos además una crisis económica y política y sanitaria, por supuesto, en este contexto. Es decir, en este momento ya no hay una crisis de representación, ya que hay una distribución de las preferencias electorales en torno a 5 partidos. Bueno, el número efectivo de partidos en Ecuador es 4.7. Sí. Y lo vimos en estas últimas elecciones, ¿no? En el socialismo del siglo XXI, digamos, en lo que encarna la imagen de Rafael Correa, esto tuvo origen por esta crisis, donde hubo el escenario perfecto, el caldo de cultivo para este outsider, mismo que fue representado, pues, por supuesto, por el expresidente Rafael Correa, quien en ese momento no había sido político, era un académico, su primera candidatura, es decir, era un outsider. Pero era tal la deslegitimación del sistema político que ganó él inclusive sin presentar candidatos a la Asamblea Nacional. Y una vez que fue presidente, rompió la Constitución, y ahí vienen todas las reformas que tú ponías en contexto al inicio de la pregunta, es decir, y fue su propuesta de campaña, ¿no? Realizar una constituyente, y fue ampliamente respaldado y entró también, lamentablemente, en una agenda de visibilización de casos de corrupción, que es también parte del resultado que ellos han tenido ahora. Ahora, el candidato que ganó actualmente, siendo una tendencia absolutamente diferente, tiene un contexto de crisis, sí, pero que logró canalizar el conflicto a través de otro tipo de canales. Los conflictos que vivimos ahora pasan por canales institucionales, ¿no? Generando una transición ordenada de alguna manera, y después de estos 14 años de gobiernos asociados con esta idea del correísmo, el presidente actual, que es Lenín Moreno, que viene del correísmo, intentó marcar distancia en algunos temas, pero en realidad mantiene una estructura burocrática del mismo gobierno anterior, no es muy diferente, ¿no? Algunos cambios que fueron claves para no profundizar el modelo correísta en el Ecuador, y lamentablemente, pues sí, los casos de corrupción del periodo anterior se le destaparon a él, y a él también, pues hay unos, más en esta crisis sanitaria ha sido terrible. Y el candidato que representa el correísmo también se mostraba como antisistema. Correa efectivamente lo hizo, ganó una elección y reflejaba el cambio en este momento, pero
con su incapacidad de controlar el sistema político o brindar servicios elementales a la ciudadanía, pues hemos tenido el resultado en el año 2021, donde el candidato efectivamente representa un cambio a esta línea política, pero ganó sin ser antisistema, es decir, gana esta elección sobre todo en una dicotomía del cambio versus un regreso al pasado, ¿no? La idea de superar la crisis de confrontación y hablar de encontrarnos, tuvo más espacio. Y también, hay que decirlo, el voto indígena en el país tiene una particularidad que creo también yo es similar en América Latina, en nuestros diferentes países, y refleja que existió apoyo de los partidos que nacen de la reconfiguración del sistema de partidos a partir de los cambios constitucionales que hablábamos hace un momento. Esto fue en Ecuador en el año 2008. Y es claro que los ciudadanos se decantaron por opciones del centro a la izquierda, más del 68% está del centro a la izquierda en nuestro país, y la victoria de Guillermo Lasso en la segunda vuelta reflejó más un rechazo a la posibilidad de regreso del correísmo. Perdona, pero esto que mencionabas del voto indígena, para que quizá quienes no conocemos bien el sistema, el voto indígena tiene su propia representación directa en la Asamblea Nacional. ¿Esto es así? Así es, tenemos representación en la Asamblea Nacional. De hecho, tuvieron en esta última elección candidato a la presidencia y quedó en tercer lugar, muy cerquita, por debajo de Guillermo Lasso, muy, muy cerca. De hecho, por supuesto, es una importante fuerza en la Asamblea Nacional en este momento, con el porcentaje que tuvieron. Al inicio de la campaña de la segunda vuelta, ellos hicieron su campaña por un voto nulo, fue muy censurado por la ciudadanía, por algunos medios y por otros también fue acogido. Y tanto así que finalmente tenemos en nuestro país un grupo que ganó por la presidencia apoyando a Guillermo Lasso con estas ideas y aglutinando también parte de los otros 14 candidatos que tuvimos en la primera vuelta, pero también tiene un número importante el voto nulo, es decir, tenemos personas que están de acuerdo a pesar de todo con lo que representa el correísmo. Tenemos quien ganó, que son los que dijeron no al correísmo y una fracción del 19% que apoya directamente a Guillermo Lasso. Y tenemos otro tercio del país que está que está muy cercano al que quedó en segundo lugar, que es el voto nulo. Entonces, eso hay que analizar, y para quien llegue en este momento es un gran desafío poder gobernar para todos, para los que no lo apoyaron, para quienes lo apoyaron y para quienes no apoyaban ninguna de las dos opciones, ¿verdad? El voto nulo aquí, supongo que es importante subrayar que allí el voto es obligatorio, es un deber legal, con lo cual no existe tanto el problema que tenemos nosotros de la abstención, que a veces hay en elecciones en nuestros sistemas europeos, sino es una cuestión bastante específica vuestra. De acuerdo, sí. En Ecuador es obligatorio el voto y a pesar de eso tenemos una abstención histórica de un 20%, y que es sorprendente que en esta elección con crisis sanitaria pues el número no fue tan grande, inclusive llegó a ser menor. La gente salió a votar a pesar de la crisis que vivimos. Luego, claro, como has contado, Lasso gana en esta segunda vuelta, cambiando mucho el foco de la campaña con este mensaje de encuentro, que supone también, supongo, la incorporación de causas y de grupos concretos, no solamente un encuentro en abstracto, sino también incorporar algunos de estos otros candidatos y partidos y cuestiones, ¿no? Y te quería preguntar, por un lado, ¿cuál es la coalición de intereses y de visiones que hay detrás de Lasso? Y luego, ¿cómo está eso representado en la Asamblea? Porque Lasso es presidente, pero también la Asamblea tiene un papel imprescindible y supongo que Lasso no tiene... Lasso no tiene el control de la Asamblea, claro. Entonces, ¿cómo se va a armar, ¿no? ¿Cómo piensas tú que se va a armar esta coalición para que el país
efectivamente se pueda gobernar también en la situación de crisis en la que estamos todos, pero Ecuador de modo particular, ¿no? De acuerdo. En Ecuador tenemos en la Asamblea Nacional, somos 12 partidos políticos representados, 12, de los cuales quien ganó la presidencia de la República tuvo un número aún menor que su elección anterior. Nosotros, yo te digo, Partido Social Cristiano, por ser tendencia, apoyamos a Guillermo Lasso desde la primera vuelta para la presidencia, pero fuimos en papeletas separadas para la Asamblea, para el Legislativo, y tuvimos más de 18, 19, porque estamos peleando aún en el escaño, legisladores. Claro, ahora con el resultado que tenemos, probablemente logren configurar bloque, cosa que al inicio no ocurrió, y en efecto, tiene el legislativo un rol muy importante, diría yo, igual o mayor inclusive que el legislativo en el escenario que estamos viviendo, ¿no? Y creo yo que es responsabilidad del ejecutivo cuando lo haga y de los legisladores enviar propuestas suficientemente coherentes, capaces de aglutinar las voluntades de los demás legisladores. Tenemos estas 12 diferentes bancadas que responden a diferentes intereses y vimos también en una segunda vuelta un candidato a la presidencia que efectivamente, como lo comentaste, empezó a aglutinar diferentes temas como causas que había dejado a un lado en la primera vuelta respecto a libertades, respecto a temas de género, igualdad salarial, también por supuesto a los derechos de las minorías, temas que en la primera vuelta no los abordó y más bien fue censurado. Ahora tiene el desafío de incluir estas causas y de buscar el apoyo de los, por ningún lado ni hacemos mayoría, ¿no? Todos somos minorías. Necesitamos 71 votos, tenemos una asamblea nosotros de 137 personas, necesitamos 71 votos o 91 votos, digamos, para ya tener una mayoría, Sí. y lo cual lo vemos muy complejo. Es un escenario difícil, pero es un gran desafío para él desde el Ejecutivo y también para los legisladores ser capaces de llevar propuestas coherentes. Y yo tengo también, Ricardo, optimismo en el sentido de que la particularidad de esta asamblea en este periodo es que el 91% de los legisladores somos nuevos. Digamos, es gente que viene a, con ganas de destacarse, de recuperar la credibilidad que en Ecuador es del 2% de la credibilidad que tiene la institución de la Asamblea Nacional en Ecuador. Y tenemos este gran desafío, y como somos 91% nuevos la mayoría, vamos con todas las ganas de devolver la institucionalidad, de hacer una asamblea de puertas abiertas, más participativa, de que la ciudadanía se dé cuenta de que hay hombres y mujeres capaces de tomar decisiones con lucidez y pensando en este momento además más crítico a nivel de país, no a nivel de un partido político. Yo aspiro que podamos lograrlo en la Asamblea Nacional, o al menos te diré, ya siendo bien objetiva, que al inicio veremos estas voluntades para llegar a consensos, quizá pues luego se van fraccionando. Porque desde el punto de vista de claro, siendo Guillermo Lasso un personaje que viene de la banca, si no me equivoco, y bueno, del sector privado en cualquier caso, ¿no? Y que se identifica pues, con este centro derecha, pues en este sentido también más liberal en lo económico y más cercano al mundo de los negocios, en un contexto de país pues con problemas económicos, pero además con desigualdades, con temas raciales también, en fin, los referidos a los indígenas, ¿no? A las comunidades indígenas. ¿En qué se puede manifestar esta síntesis que tiene que hacer para sacar adelante su mandato en términos de política económica, de las grandes líneas de la política económica, ¿no? Uh-huh. Tiene grandes desafíos. Primero, conquistar el 48% del electorado que no confió en él. Como ustedes lo decían, es diferente para ustedes que tienen un sistema parlamentario donde son notoriamente institucionalistas, donde el debate ideológico pues, se valora un poco más. En Ecuador hablamos mucho del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI,
pero no hay una confrontación ideológica real, ¿no? Acá nuestros liderazgos son emergentes de las crisis y pues tienen que ir solucionando en la marcha los problemas, ¿no? Esto es el gran desafío y por supuesto al inicio lo que tiene que hacer es elevar las leyes que permitan la reactivación económica y a través de incentivos tributarios, sobre todo para los primeros emprendimientos. Nosotros también hemos hecho propuestas legislativas sobre sectores en particular como el turismo y alguna agricultura y demás temas puntuales. Nosotros lo indicamos en campaña, pero él también desde el Ejecutivo tiene que pues, dinamizar la economía, ¿no? Y la gente yo siento que tiene optimismo además por la experiencia que tú hablabas que tiene él, de que conoce muy bien el sector privado y sabe cómo se genera empleo. Entonces esperamos que el resto del país se lo permita. Eh, necesitamos también acá en Ecuador es importante para ganar credibilidad el tema de la fiscalización, porque realmente lo que han hecho los políticos presentes y pasados, y más en esta crisis, ha sido, pues ha sido jugar con las vidas de las personas y más en un momento de crisis sanitaria con el que vivimos. Entonces tiene, pienso yo, que también enfocarse en temas de fiscalización y sobre todo el tema económico, ¿no? Como ya lo hablamos. Nosotros tenemos una constitución que es dura, es difícil, y para ello hay que elevar a consulta, para hacer estas modificaciones orgánicas, hay que elevar a consulta popular varios temas. Él ha dicho que una de sus primeras acciones en la presidencia será efectivamente proponer esta consulta popular que nos permita, en este caso, tomar la decisión de si mantenemos o no el Consejo de Participación Ciudadana, que es un poder distinto que se creó en la Constitución del 2008, y hacer otros cambios relacionados a los grandes desafíos que tiene, ¿no? Sobre todo en el tema económico, en el tema de justicia. Y supongo que os pasa, vamos acabando porque no tenemos mucho más tiempo, pero hablando de estos retos económicos y de puesta en marcha del empleo, Ecuador, que es un país también muy fuerte desde el punto de vista turístico, ¿no? O sea que buena parte de la economía depende del sector turístico, como nos pasa aquí en España. Imagino que el impacto del coronavirus ha sido completo, ¿no? Que está en este sentido el país paralizado, ese sector, digamos. Uh-huh. Aprovecha también la ocasión, ¿no? En fin, no digo que vayas a vender ahora el país para que vayamos a visitarlo, pero sí que hacia dónde va el futuro del turismo en Ecuador. No sé si, en fin, te hago una pregunta que es muy específica, quizá. Oh, y además hay que aprovechar todos los espacios para venderlo, tienes toda la razón. O sea, hay grandes desafíos en el fomento productivo que tiene que hacer el presidente, dar garantías y demás. Pero en el tema puntual del turismo, nosotros como bloque tuvimos una propuesta que ya de hecho ya la tenemos trabajada para los primeros días que estemos en el legislativo, que es no cobrar impuestos, ningún tipo de impuestos al sector turístico, que en nuestro país ha sido muy golpeado, y más en Quito, una ciudad que, como tú lo dices, vive del turismo, después de las Islas Galápagos, desde el segundo lugar más visitado de Ecuador, y lamentablemente pues vemos todo cerrado, en desempleo cada día más y no tenemos mayor opción. Entonces, por supuesto que desde lo impositivo y desde estos incentivos tenemos que apoyar al sector turístico, inclusive importación de productos relacionados con este sector, relacionados con el transporte, que vengan sin aranceles. De hecho, ha sido nuestra propuesta, nuestra propuesta va de la mano con lo que siempre ha hecho el Partido Social Cristiano, que es no cobrar más impuestos. Y aquí voy a hacer énfasis en que nuestra alianza para apoyar al presidente de la República incluía que él acepte nuestras propuestas relacionadas con la seguridad social, relacionadas con el tema impositivo, específicamente el no subir más impuestos en el país,
y bueno, también relacionadas con la lucha contra la corrupción. Él acogió estas propuestas y nosotros decidimos apoyarlo a pesar de que en otras áreas podemos tener diferencias, pero encontramos que pues, necesitábamos consolidar la tendencia y finalmente nuestro trabajo dio resultado y es el presidente electo. No tenemos grandes desafíos y los invito, por supuesto, a que visiten Ecuador. Es un viaje de unas 12 horas para ustedes en avión, pero Bueno, se van a maravillar porque es muy pequeñito y pueden desayunar en la nieve, almorzar en la playa y cenar en la Amazonía en un mismo día. yo lo he hecho una vez. Y te quería preguntar para acabar, ¿no? Abriendo un poco de zoom, ¿cuál crees que será el impacto de la victoria de Lasso, un poco inesperada en la política regional, ¿no? Está en marcha también pues, el proceso de elección en Perú, pero también hay otras elecciones no inminentes, pero en los próximos meses y siempre está en marcha los procesos electorales. Eh, ¿Cuál crees que será el impacto? ¿Cómo va a ser leído esto en términos regionales, ¿no? Bueno, en términos regionales estamos viviendo como una efervescencia de cambios políticos, ¿no? O un momento electoral en varios países, ¿no? Tenemos que estar atentos también a qué pasa con Castillo en Perú, ver qué pasa. Tenemos las elecciones colombianas también que son el próximo año. De momento Gustavo Petro, que es pues, de izquierda, está liderando las encuestas, pero falta mucho aún, hay que ver. En general, en la región, yo creo que las relaciones que vamos a tener nosotros son positivas. De hecho, ya hemos visto visos. Vamos una semana con presidente electo y ya vemos cómo se puede estar dinamizando. Y al final esta dinámica tiene un resultado en el interno del país, ¿no? Ya vemos cómo la gente que estaba vendiendo todo dejó de hacerlo, paró. Se han comprado maquinarias, digamos, la gente está con expectativas de poder trabajar, de crecer, y esto es positivo de cualquier manera, ¿no? Independientemente. Igual, por ejemplo, en América Latina es importante también recalcar que hay gobiernos con diferentes posiciones ideológicas. Tenemos un escenario muy diferente en el que tuvimos en las épocas bolivarianas, por así decirlo. Es decir, esto genera distintas políticas y reformas, incluyendo también a los organismos internacionales como Mercosur, en el cual Uruguay está pidiendo más flexibilidad, por ejemplo, ahora para establecer acuerdos comerciales con países que estén fuera del bloque. Entonces yo creo que la tendencia va de la mano también de las necesidades que vivimos en este momento y vamos a encontrar más flexibilidad independientemente de cuál es la posición ideológica que encontremos en cada uno de los países. Que además, como ya vimos, Perú, Colombia, estamos también veremos a ver qué ocurre. Muy bien, Marjorie, muchísimas gracias. Ha sido un repaso rápido, pero yo creo que bastante completo de la nueva situación que se abre en Ecuador. Desde aquí, bueno, te mandamos saludos desde Barcelona a ti, pero también los mejores deseos para tu trabajo en la Asamblea y para todo el país en esta nueva etapa que comenzáis, y espero que nos sigamos viendo en estos eventos online del Club Tocqueville, a los que estás siempre invitada, y también a todos los que estáis o vais a ver este vídeo o escuchar esta entrevista en podcast. Muchas gracias por conectaros y suscribiros a los canales, que es la manera de estar siempre al día de las cosas que hacemos en el club. Muchas gracias. Buenos días, Marjorie, y buenas tardes a todos aquí en Barcelona o cuando nos escuchéis. En el mundo. Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Yo soy fan de su club, así que si tienen varias vistas de América Latina, algunas me las deben a mí. Sí, Y estoy encantada para cuando podamos conversar nuevamente. Un placer. bueno, muchas gracias, Marjorie. Hasta luego. Le daré saludos a Rafa. Le voy a escribir ahora, sí. Si quedó algún tema que quieras hablar o no lo profundizamos, me avisas y lo hacemos Y nuevamente. no, bueno, ya lo haremos. No, la cosa siempre, como cuando estuve en Ecuador, lo que vi más de cerca era la cosa indígena. Esto siempre me llamó mucho la atención, bueno, por la experiencia de ver entonces al menos la separación casi total que había, también física, porque
el territorio es como es, ¿no? En los Andes están en los Andes. Pero nosotros tuvimos en octubre de hace 2 años una revuelta que claramente se convirtió en un golpe de Estado. Entonces nosotros tenemos mucho en la memoria aquello. Esto inició con demanda de ciertos sectores, pero luego se convirtió en la oportunidad de algunos actores que buscaron la salida del presidente en ese momento, ¿no? Entonces, respecto a esto, no hay claridad. En este momento en Ecuador no tenemos claridad ni sobre los fallecidos o heridos en estas jornadas y lamentablemente las investigaciones que han habido hasta este momento Sí. adoptaron un sesgo político que fue aprovechado por Arauz. Entonces yo creo que este hecho y el apoyo que tuvieron hacia el candidato Arauz fue más bien un detonante también para su fragmentación, que de por sí ya Sí. son pues bastante fragmentados. Ahora inclusive públicamente hicieron anuncios de un apoyo de una facción del grupo indígena que apoyó al candidato Arauz, que pues le fue pésimo. Inclusive Rafael Correa desde Bélgica hizo un video diciendo que eso no les había dado ni un voto y que ya desmintiendo, ¿no? Que ni lo conocía y demás, pero yo creo que eso le afectó y agudizó la credibilidad del sector indígena, que tuvo una gran representación con el candidato Yacu Pérez, que casi llega a la segunda vuelta, por poco. Entonces, creo que su fragmentación no les hizo una buena jugada en este momento político, donde pudo tener un mejor papel. Y el voto nulo, al haber hecho una campaña por el voto nulo, mucha gente no lo tomó En serio, muy claro. bien. Sí. Entonces, pero sí, históricamente es un grupo que no ha sido tomado en cuenta y ahora tiene, de hecho, es el segundo, el bloque más importante en el legislativo, es importante. Y probablemente el presidente de la Asamblea o uno de los vicepresidentes de la Asamblea Sea de los grupos indigenistas, claro. de los indígenas. Sí. Entonces hay que seguir prestando atención y ojalá se puedan con su presencia, con este número en la Asamblea, y ya incorporar, pero sin sesgos, ¿no? Porque realmente el Ecuador sí está cansado de que cada 4 años se tome mano y se hagan las reformas necesarias con estas mayorías móviles que en realidad lo que buscan o buscaban era apuntalar una propuesta de campaña, no lo que realmente necesitaba el país. Y eso es algo que los legisladores electos tenemos que tener cuidado y no cometer este mismo error de apuntalar, Sí. o sea, de ser un apéndice del Ejecutivo, Sí. apuntalando simplemente por apuntalar las propuestas del gobierno, ¿no? Ojalá podamos tener un legislativo diferente y mi historia en la próxima entrevista que contarte sea una historia de éxito, de hacer las cosas correctamente, del desafío de llegar a consensos con una asamblea tan fragmentada y además en la crisis que vivimos, ¿no? Ojalá. Pues de verdad, mis mejores deseos, mucho ánimo y nos vemos pronto. Espero que algún día en Ecuador, eso desde luego. Sí, tienes que volver y invita a todos a que vengan porque en realidad hay mucho por hacer. Es un lindo país y yo veo con optimismo el nuevo gobierno. Es difícil, la gobernabilidad sí se puede, es cuestión de lograr llegar a consensos y vamos a tener un país en próximos años más productivo, más seguro, más dinámico y que por supuesto va a ser más atractivo para los turistas y para inversionistas. Así que ojalá de una u otra manera los tengamos aquí de visita. Seguro. Bueno, Marjorie, muchísimas gracias, de verdad. Gracias Un a ti. abrazo. Un abrazo a todos, igual a su club. Ya le agradeceré a Rafa por haberme Eso puesto es. en contacto con ustedes. Gracias, hasta luego.